y plasmes tu palabra, la enseñanza la cual hoy en esta noche habremos de recibir. Plásmala en nuestros corazones para que podamos, Señor, hacer tu obra, para que podamos hacer cosas grandes, para que podamos hacer tu voluntad, para que podamos engranar con todo lo que está establecido en este libro maravilloso que es tu palabra. Te pedimos, oh Dios amado, que extiendas tu favor también, no solamente sobre los que hemos venido hambrientos, sino sobre aquellas personas, Padre, que están pasando por diversos tipos de necesidades. Sana a los enfermos, extiende tu mano, extirpa todo cáncer, todo tumor, Señor amado. Oh bendito Dios, haz una obra poderosa, desarraigando todo virus que haya, Padre, en el interior del cuerpo de esa persona. Desarraiga toda infección en los bronquios, en los pulmones. Quita toda fiebre, todo dolor de cabeza. Oh Dios mío, toda sinusitis en el nombre de Cristo. Toda enfermedad en el hígado, Padre. Toda enfermedad de sordera en la vista. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús reprendemos esas enfermedades, enfermedades crónicas, enfermedades incurables. No importa, grandes o pequeñas, tú sigues teniendo poder para sanar. Tu palabra te revela a ti como el único sanador, Señor, y creemos que tú sigues siendo el sanador, porque tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Amén. También pedimos por la conversión de los inconversos y por el reconcilio de los que han caído de la gracia. Hazles volver, Dios mío, a tu redil. Hazles volver, Padre, ese camino donde tú les encauzaste hace mucho tiempo atrás. En el nombre de Cristo, gracias. Gracias, cautiva nuestros pensamientos y nuestros aspectos emotivos. Gracias, Señor, por hacer que estemos en este sitio, permaneciendo, echando raíces, creciendo, desarrollándonos en lo espiritual. Bendice a los que estarán oyendo y viendo este mensaje a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. En el nombre de Cristo, la gloria, el poder de todo lo que aquí se realice va a redundar para ti, Señor amado, y en beneficio de nosotros. Gracias, gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ya sabe usted cuál capítulo vamos a estudiar. Capítulo 40 vamos a emprender, ya terminamos el capítulo 39. El último versículo del capítulo 39, el versículo 23, donde dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero ese es el texto pasado del capítulo 39. Únicamente estoy leyéndolo para recordarlo. Ahora vamos a leer el versículo 1 en adelante. Ahí le voy a indicar hasta dónde vamos a llegar en la lectura de estos versículos. Leámoslo. Dice así: aconteció después de estas cosas, es decir, de lo que dice el versículo 23, que el copero del rey de Egipto, si me hace el favor el hermanito que está a cargo de la cabina, quíteme el eco, por favor, hermano. Voy a volver a repetir. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero, dice, delinquieron contra su señor y el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso, dice el verso 3, en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Dígalo fuerte conmigo: estaba preso. Y dice el verso 4: y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y dice, y les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes.
Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón, y daba yo la copa en mano de faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como lo solías hacerlo cuando eras su copero. Y le dice José en el verso 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esto es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo, dice el verso 22, ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Cuántos días tenía de no leer la Biblia así? Años. Siéntese por favor, hermanito, si es tan amable. O sé que leímos todo un capítulo, ¿verdad? Leímos todos los versículos, pero vamos a ver si también podemos terminarlos, porque aquí hay una grande riqueza en todos estos versículos. Leí el versículo 23, el último versículo del capítulo 39. Ahí observamos cómo Dios estuvo esperando, le decía la semana anterior, a José en la cárcel. O sea, alguien puede decir: no iba detrás de él. No, Dios se adelanta a todo lo que nosotros realizamos. Por eso es que la Biblia dice en cierto texto del Antiguo Testamento que Él va como poderoso gigante delante de nosotros, peleando nuestras batallas. Dios nunca va atrás. Eso grábeselo en su disco duro, manténgalo ahí.
y que baje a su corazón. Dios nunca va atrás, Él siempre va adelante peleando nuestras batallas. Entonces Dios se había adelantado ya a la cárcel, así de manera sucesiva, de lo que hemos visto en el historial de José. Se adelantó cuando él iba a ser metido en aquella cisterna, en aquel orificio. Se adelantó cuando lo vendieron a los ismaelitas, es decir, a los madianitas. Se adelantó cuando lo llevaron allá a presentarlo en la plaza donde ponían los esclavos para venderlos. Y ahora se adelanta a esa cárcel. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra que resuena allí en los versículos que continuamente hemos visto del capítulo 39 es que Dios estaba con José. Y lo increíble de esto, que donde quiera que José estaba, ahí había prosperidad. Solo véalo así: estuvo en la casa de Potifar y Dios lo prosperó, porque Dios estaba allí con él. Y ahora sale de esa casa que por 11 años había permanecido. 11 años, hermano. Sé que ya no era el mismo jovencito, se lo decía la semana pasada. Ahora tenía 28 años. Y ahora que él había salido de ese sitio, el lugar donde Dios lo había prosperado, ahora lo llevan a la cárcel injustamente, una acusación por una calumnia falsa de una mujer. Y ahora que está allí en la cárcel, Dios sigue estando con él. ¿Por qué? Me gusta esto: desde que llegó José a esa cárcel, el cometido de José, hermano, fue de servir en esa cárcel. Comenzó a accionar. Por nada del mundo, escúchenme, por nada del mundo, se lo decía, dando este pequeño resumen, la vida de José se amargó. Jamás. Por eso les decía, José no fue libre de tentaciones dentro de la cárcel. Él fue tentado en la cárcel. Pero ¿qué tipo de tentación? El amargar su corazón. Parece ser que cuando la tentación viene como un tsunami, viene como una ola gigantesca. Mira que todos te abandonaron, mira que te han calumniado, mira cómo te pagan. Esas son las voces que se escuchan, voces del mismo diablo. Estás solo. Entonces esas mismas voces, al agarrarlas y clavarlas en el disco duro y bajar al corazón, la persona peligra en que en su vida acumule resentimientos. Y lo tremendo es que lo del resentimiento pasa a otro aspecto. Va como una secuencia de resentimiento. Si no me sacudo el resentimiento en ese momento, sino que dejo que eso transcurra, eso pase y pase y pase, entonces eso en cierto momento se convertirá en una raíz de amargura. Cuando hay raíz de amargura, ese es peligroso. Ahí comienza uno a amargarse en ese resentimiento, en esa amargura contra Dios. Comienza a acusar a Dios de despropósito alguno. Pues déjeme decirle que José, estando en ese sitio, en sus inicios en la cárcel, él venció la tentación. Y sabemos, dimos la respuesta, el por qué fue a parar a esa cárcel. Y yo les decía sencillamente, por sí mismo. Porque estando en ese sitio, a este pequeño pigmeo, a este hombre pequeño, Dios lo iba a preparar para algo grande que él habría de hacer en el futuro con él. O sea, Dios está preparando a un gigante que en este momento nadie lo ve así, nadie lo miraría así, sino que lo miraría como un miserable, porque está, como dice un grande expositor, las siguientes frases: no lo veríamos así, porque lo veríamos que él está en el túnel, él está en el lugar totalmente rodeado de incertidumbre, de tinieblas. Las tinieblas rodean a José, la incertidumbre rodea a José. Y al ver nuestra mirada, poner la mirada en donde José está, lo que haríamos, dice este expositor, es lamentarnos de su condición. Lo que diríamos humanamente hablándolo es: José, todo está perdido. José no saldrá de esa.
Yo creo que, como dice el dicho, la tercera es la vencida. José, yo creo que aquí se llevó o se acabó tu existencia, se acabó tu vida. Eso lo diría un ser humano común y corriente que no sabe entender ni discernir los propósitos de Dios, cuando Dios somete a una persona a este tipo de cosas, que Él las permite. O sea que José fue a parar ahí por sí mismo. ¿Por qué? Porque ahí Dios bruñiría un carácter, formaría un carácter, formaría un perfil en él. O sea, como dice otro expositor también del libro de Génesis, Dios haría que José fuera forjado, como cuando un hierro está siendo sometido por el herrero para poder moldearlo. Pues el hierro era José. Dios estaría dándole forma a José, porque así se forjan los grandes hombres de Dios, así se forjan las grandes mujeres de Dios. Pues ese es el medio que Dios utiliza, y por tal motivo Él está allí por sí mismo, pero no se llena de amargura. En sus inicios está cuando, hermano, Dios mismo le va a hacer ver a José, le va a hacer ver, porque Dios no es un Dios teórico, Dios es un Dios práctico, es un Dios práctico. Y ahora Dios le va a hacer ver a José de que Él sigue estando con él, a pesar de que lleva pesadas bolas de hierro sobre sus pies, grilletes. Y lo tremendo es que cuando uno examina la cultura, las costumbres de cada país, como el caso de Egipto, el lugar donde fue sometido, aunque estaba muy cerca de la casa de Potifar, en el mismo predio, lo diríamos, en el mismo sitio geográfico, la cárcel, ya un día de estos, creo que la semana pasada fue, o la antepasada, le daba a conocer lo que algunos expositores dicen, la forma de la cárcel, cómo era. Algunos dicen que era de manera circular, otros dicen que era larga, otros dicen que era ancha. Pero yo le dije estas expresiones: no importa la forma en que sea la cárcel, la prisión, pero lo tremendo es que cuando uno examina las prisiones de ese sitio, de Egipto, hermano, parece ser que la entrada alguien podría verla sin ninguna complicación y decir, qué bonito. Pero lo tremendo es lo interior de la cárcel. Era una mazmorra que no era lo adecuado para un ser humano. Una mazmorra, sí. ¿Por qué? Porque según el pensamiento de los mismos egipcios, que el que infringía alguna ley, cometía algún agravio, merecía estar en las condiciones más pésimas, más difíciles, porque esa era la manera como a la persona se le castigaba. Pero ahora alguien podría decir también, hermano, pero eso de estar en la cárcel allí, José no habrá sentido aquella hediondez, aquellos insectos que le picaban a él, no habrá sentido la miseria lúgubre de ese sitio que no era el adecuado para él. Para alguna persona que no esté agarrado de Dios, puede perder los derechos de su dignidad, porque cuando la dignidad de un ser humano es pisoteada, el ser humano es rebajado a un insecto, es rebajado a la postura más pésima, lo diría de esta manera, peor que la de un animal, porque un animal tiene libertad de correr, de andar libre por el campo, pero una persona encerrada en una prisión, encerrada en una mazmorra, donde es privada de todos los derechos que tiene un ser humano, yo pienso, por lo que he leído, que la persona misma entraría en una angustia por la misma zozobra en la cual esta persona está viviendo. Entonces renunciaría a lo poco que le queda de dignidad, se rebajaría y diría, como otros autores cuando se encuentran en condiciones de este tipo: soy peor que un animal, no merezco vivir. Y algunos han llegado al extremo de quitarse la vida, porque renuncian a toda esperanza, renuncian a todo. Eso lo haría una persona, repito, que no está agarrada de la mano del Señor. Pero en el caso de José, a él no le importó si lo llevaron a una mazmorra,
A él no le importó si estaban tratando de rebajar su dignidad como ser humano. A él no le importaba eso, porque no había amargura ni resentimiento en su corazón. A él no le importó nada de eso. Hermano, cuán dañado estuviera físicamente con esas pelotas de hierro que arrastraba con sus pies mientras caminaba de un sitio para otro. A él no le importaba nada de eso. A él lo que le importaba era que Dios estaba con él. Porque nada de lo que le ocurra a un verdadero hijo de Dios podrá rebajar su dignidad, podrá rebajarlo a la postura de un insecto, podrá rebajarlo a la postura peor que la de un animal. Porque el que es un hijo de Dios, en todo tiempo, en el bueno como en el malo, estará siendo sostenido por el Señor. Aunque no le veamos, pero Él es el invisible que nos sostiene. Pues así estaba José, no desanimado, en ese lugar lúgubre, en esa mazmorra oscura, donde no era adecuado para un ser humano. Pero el que tiene a Dios tiene estadía donde quiera que lo lleven. Y ahí estaba este joven. Y Dios, repito, le iba a mostrar que estaba con él. La providencia de Dios, la palabra providencia, lo que significa es el cuidado absoluto de Dios sobre todas las cosas. No solamente sobre los seres humanos, sino sobre todas las cosas. Y de repente, hermanitos amados, según la providencia, allí mismo en la cárcel le dieron otro puesto. Fue promovido. Cuando vieron su comportamiento, que no estaba allí todo amargado, ya no soy nadie, me quitaron lo último de dignidad que yo tenía. Esa puede ser la postura de un impío, de un incrédulo. Pero el que es hijo de Dios mantiene su fe en el Señor. Por eso es que la Biblia dice que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Él estaba ahí siendo causa de lástima por los demás presos. Pobrecito José, miren, allá está arrinconadito. No, lo último en lo cual puede renunciar un hijo de Dios es a su fe, a su esperanza. Allá en el mundo dicen que la esperanza es de tontos, pero aquí en el Evangelio la esperanza es de aquellos que mantenemos una fe clara, visionaria, que Dios no todo el tiempo nos mantendrá en una postura de sufrimiento, sino que nos sacará a flote en bendición en todas las áreas. Esa es la fe. Esa es la fe. En lugar de estar arrinconado ahí haciendo pucheos, comenzó a servir. A servir. Debieron esa disposición de servir, esa preocupación de servir. Es algo que ceñía como característica la vida de José. Entonces lo promovieron. El que estaba encargado antes de la cárcel vio ese comportamiento, entonces lo puso a él. Tranquilo. Y él hacía lo que el encargado de la cárcel hacía antes: atender, cuidar, mantener limpio aquel sitio, agradable, aunque fuera lúgubre, aunque fuera una mazmorra oscura, horrible, no apta para la condición de un ser humano. Pero ahí estaba José. Y dice la Biblia que ahí se dio algo. En el versículo número 1, léalo conmigo. Dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó. ¿Escuchan un eco ustedes? Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. O sea que estaba enojado Faraón. Pero ¿qué hizo Faraón? Dice que los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y le servía, y estuvieron días
en la prisión. Vamos a ir por partes. Hemos leído hasta el versículo número 4. Veamos cómo acciona la providencia de Dios en todo este asunto, dentro de la preparación de José. Si yo le preguntara a usted, ¿quién llevó a José a la cárcel? Quizás me va a entender mejor la pregunta que le voy a hacer a usted. ¿Quién lo trajo a usted a la iglesia hoy? Y rápido responde, ¿verdad? Pero cuando se trata de algo incoherente o de sufrimiento que alguien está pasando, no concebimos que sea Dios. ¿A quién señalamos? Al diablo. ¿Ustedes creen que esto del equipo es el diablo? ¿Ah? Imagínense que aquí se quebrara la silla donde el hermano está sentado, porque ya ha sucedido eso, que la silla se parte por el pesor del cuerpo. Por eso es que no comamos mucho. Vino un hermano hace unos años, que ya por eso ya no viene a la iglesia. Vino y le poníamos 3 sillas. 3 sillas. Él siempre se sentaba atrás y las 3 sillas las partió. ¡Pah! Quizás por la vergüenza que pasó ya no se acercó aquí. Entonces muchos dijeron ese día que el diablo andaba detrás del hermano, solo porque la silla se partió. Hay cosas que no las concebimos, que se den en la vida de una persona, y siempre salimos señalando al diablo. Y muchas veces el diablo se está bañando en el trapiche, en calzoncillo, tranquilo con su pasta, un jabón de cuche, y nosotros echándole las culpas a él. Entonces ahora me va a entender mejor. ¿Quién llevó o quién permitió que José fuese a este sitio? Dios permitirá el sufrimiento de los suyos, sí, aunque a usted no le guste, con algún propósito. Y ese es lo que nosotros no podemos digerir. Y ese es lo que el falso evangelio anuncia. Porque el falso evangelio dice: no, hombre, no vas a pasar ningún problema, no vas a padecer, todos te van a encomiar, todos te van a dar aplausos, todos te van a dar halagos. No te va a pasar nada. Bendecido vas a ser todo el tiempo. ¿Y qué cuando llegan las situaciones difíciles? Ahí es donde la persona tiene que tragarse la verdadera realidad y recordarse del engaño que le dieron al principio. Es necesario que antes que entremos al reino de los cielos pasemos por muchas tribulaciones. Nunca se le va a olvidar eso, hermanito. Dios permitió que José fuese a parar aquí, pero eso no es justo bajo la lógica suya. Pero bajo la lógica, bajo la visión de Dios, es otra cosa. Aquí lo está preparando para hacerlo algo grande. Y Dios prepara lo grande por medio de someterlo al crisol. La providencia de Dios caminando. 2 personajes aquí cometieron un desastre. Hubo un desastre en el palacio de Faraón. ¿Qué pasó ahí? El copero y el panadero. ¿Qué hicieron ellos? Dice la frase: delinquieron, dice aquí. Delinquieron el copero y el panadero. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Hablemoslo más lúcidamente. La frase: delinquieron. ¿Qué cometieron estos 2 personajes? Hay 2 posiciones, usted las va a leer o probablemente las vaya a escuchar, que no son las certeras. Por ahí un escrito judío aparece y dice, ese escrito, que hay probabilidades que el copero le cayera una mosca a la hora de estarle dando la copa a Faraón para que la bebiera. Le cayó una mosca. Y eso no lo pudo concebir Faraón. Esa es una posición. La otra, en el caso del panadero, dicen algunos que cuando el Faraón ya iba a comer el pan, no solamente cuando yo digo la palabra pan, o decimos la expresión panadero, baker, panadero, no solamente piensa en francés. Algunos solamente comen solo en francés, piensan. No, según la cultura egipcia,
en esta época, en este tiempo, un panadero se especializaba en todo. Porque ese es un verdadero panadero, no solamente aquel que hace francés. Yo lo digo por experiencia porque ese es mi oficio, panadero. Entonces, en esta época un panadero hacía de todo. Torta de fruta, ya le voy a dar hambre a usted. Hacía pasteles especiales. ¿Y de dónde sacó eso, pastor? Según lo que yo he leído en la cultura egipcia. ¿En dónde se desenvolvía un panadero? Hacía de todo. Hacía panes exquisitos. Y esto, le voy a decir esto, no es fácil agradar. No era fácil agradar el paladar de Faraón. O sea que tenía que ser alguien especializado para agradar el paladar. Tenía que saber lo que a Faraón le gustaba. Entonces de repente le lleva la torta de frutas, digámoslo así de esa manera. La torta de frutas. Y le aparece en la torta de fruta cuando lo estaba saboreando. Sintió aquel pedazo de torta como arenoso. Y esta torta la siento algo diferente. Estoy parafraseándolo para que me entienda mejor. No siento que sea igual. Entonces esa arena que supuestamente se mezcló en la torta y la mosca que se le metió en el vino que estaba dentro de la copa que le servía al rey, fue la causante de que esta frase apareciera aquí. Dicen algunos, delinquieron. Pero ¿será cierto eso? Es una suposición, nada más. Y la otra suposición, que es la más fuerte, es esta, mire hermano. Tanto el panadero como el copero eran personajes importantes. Aquí en la Biblia se le llama oficiales. Dígalo fuerte conmigo, oficiales. ¿Cómo se le llama a Potifar? Oficial del faraón. ¿Cómo se le llama al panaderillo, al copero? Oficiales. Entonces estos tipos, cualquiera al decir copero y panadero, lo verían a través de la expresión, los mirarían así, como algo insignificante. No, en esta época, en la cultura egipcia, es muy diferente a nuestra cultura. Alguien al imaginarse a un panadero es el que pasa vendiendo una bicicleta, es el que trabaja en la panadería. No, en esta época no era el que trabajaba en la panadería, no era el que andaba en la bicicleta vendiendo pan, sino que era un personaje importante, que quede bien en claro eso, importante, con rango, alguien que tenía acercamiento al faraón, alguien que sabía sus gustos. Entonces no eran cualquier persona, no. Y aquí viene la posición más fuerte. Cómo el copero se desenvolvía en la misma función como se desenvolvía Nehemías. ¿Ya han leído ustedes ese libro? Nehemías era el copero del rey en esa época. La misma función que tenía Nehemías era la misma función de este personaje, del copero. ¿Qué es lo que hacía cuando este tipo tenía que revisar los vinos? No crea que solamente agarrar la botella y echarla a la copita y llevársela a Faraón. No, él tenía que revisar los vinos, tenía que especializarse en todo eso, ver cómo estaba y en qué momento. Él tenía que saber a qué momento, en qué momento tenía que servirle la copa al rey a la hora de estar comiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacía antes? Cuando ya agarraba las botellas, las examinaba, entonces él venía y cuando llegaba delante del rey, el primero que probaba de la copa, es decir, del vino, era el copero. Era el copero. Algunos creen que pudo haber sido algún ataque en contra de Faraón, probabilidades que dentro del vino haya habido veneno. Esa es una. La otra, en el caso del panadero, también algunos creen que ha de haber sido probablemente que la torta llevara veneno. ¿Cuál de esto hay que creerlo? ¿Qué es lo que tengo que creer? Bueno, si la expresión dice aquí que delinquieron,
es porque algo cometieron, algo que desagradó a Faraón. Pero le voy a indicar esto: si hubiese sido veneno que hubiesen echado dentro del vino y el copero probaba el vino antes, entonces ¿por qué no se murió? ¿Me entiende? Y de igual manera, si hubiera llevado veneno la torta de Faraón, y probablemente también quien comía antes del pan o de la torta especial, exquisita, que era llevada a Faraón, quien la probaba era el que le servía, el panadero. Entonces, ¿por qué no murió? En todo este asunto, yo lo que veo, haya habido cierta verdad o no, está la providencia de Dios. En todo este asunto yo veo a Dios. En estos descuidos que desagradaron al propio jefe de aquella nación, está Dios. Dios, sí, es que Dios hasta de los descuidos de los impíos echa mano. Sépalo. ¿Para qué, pastor? Para bendecir a los suyos. Me acuerdo de una anécdota por ahí, de una señora que dijo: los cristianos dicen que Dios es proveedor. Es mentira, dijo la impía. Ya voy a fregar a esta viejita, a ver, me voy a burlar de ella. Y fue al Super Selecto de Ciudad Real y compró una canasta de aquellas que venden con provisiones en Ciudad Real. La compró, Dios, $15, agarró su vehículo y se fue donde la viejita evangélica que decía que Dios es proveedor igual que ustedes. Dicen amén. ¿Creen que Dios es proveedor? Entonces, se fue donde la viejita y la trama era esta: tocar la puerta y salir corriendo. Sabía que la viejita era de lentos pasos, no podía ir corriendo a abrir la puerta. Daba bastón y tocó la puerta, y cuando la tocó se fue a esconder por ahí en un rinconcito, por una pared, y abrió la viejita. ¿Quién es? Dijo, ¿quién es? ¿Quién es? Y abrió y no había nadie, y vio la canasta y dijo: ¡ve! Comidita. Y la agarró a como pudo y dijo: gracias, Señor, porque proveíste. Y salió la señora por ahí ya descubriéndose. No, le dijo, no fue Dios, señora, fui yo. Sí, pero Dios usa hasta el mismo diablo, le dijo. Aleluya. Es que Dios echa mano hasta de las cosas torpes que alguien hace, y Dios sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Él es soberano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Es que no va a pensar que la gente es buena. Es Dios echando mano, usando al mismo impío. Dios así. Le dio una gran lección de teología la viejita, la señora, a la señorona. Dios usa hasta el mismo diablo. Si no lea la Biblia, y aquí las torpezas, los errores de estos que dice la Biblia que delinquieron contra Faraón, contra el Señor de Egipto, pues era Dios manejando esto. Es que Dios lleva sus hilos así, mire, hermano. No crea que ninguno de ellos se revienta. No se revientan. ¿Por qué cree que la Biblia dice que el que está en sus manos? ¿Usted cree que la mano de Dios es débil? ¿Usted cree que la mano de Dios ha perdido fuerzas? El profeta Isaías dice lo contrario que muchas veces nosotros pensamos. Dios está débil, Dios es un anciano, un viejito que no tiene fuerza. La mano de Dios sigue siendo fuerte para sostenernos. Entonces, cuando Faraón vio esto, lo que estos cometieron, se enojó tanto que dice la Biblia en el versículo 2, se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos, contra el jefe de los panaderos. Y aquí no crea que ese enojo, vaya muchachos, como ya vi que ustedes delinquieron contra mí y yo me he enojado, los voy a pasar por una disciplina en la cárcel. Muchachos, unos días van a ir a pasar allá, hermanitos amados.
esto de enojarse contra el copero y el panadero, esta acción que habría de realizarse, en el versículo número 3 dice: y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Eso de mandarlos a la cárcel era para que esperasen la sentencia, el dictamen. No podría pasar unos días de disciplina. Ya se va a pasar el enojo a Faraón. No, hermanitos, eso de mandarlos ahí, de mandarlos a la mazmorra, a ese lugar que no era un lugar, hermanos, apto para un ser humano, sino horrible, era para que ellos fuesen a esperar ese dictamen. Yo no sé aquí si usted sabe de personas, bueno, aquí en nuestro país no, pero hay países en donde hay personas que ya están esperando la oportunidad de ser llevados a la silla eléctrica. Y pasan años, pero ese pasar meses, años, no es indicativo que hay perdón, sino que están esperando que los lleven a la silla eléctrica o les pongan la inyección letal, como dicen. Entonces así estaban estos, el sitio de los condenados. Repita la frase conmigo: la cárcel es el sitio de los condenados. Repítalo fuerte: la cárcel es el sitio de los condenados. Pues estos condenados fueron a ese sitio donde José estaba. Mire la providencia de Dios, al mismo sitio donde José estaba. Al nomás llegar ellos a la cárcel, porque eran personajes importantes, el copero y el panadero, la atención que habría de dárseles a ellos tenía que ser diferente. Veamos lo que acabo de leer hace poco. Cuando los llevan a la prisión, dice: en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, dice el verso 4: y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. ¿A quién le encargaron para que los cuidara? A José. El José, hermanito amado. Aparece José en escena. Llegan los dos señores importantes con cargos. Él es el capitán. Mira, ¿y por qué están aquí? Pues Faraón se enojó, delinquieron. Van a esperar el día en que les toque chicharrón, así decimos nosotros, ¿verdad? El día en que los maten. Pero José, te lo vamos a encargar a ti. Ellos van a estar bajo tu cuidado, José. Hermano, no, hombre, es el que le deleguen el cuidado de dos presos importantes. José, ni lento ni perezoso, como lo había hecho en otras ocasiones, servir. Esa tiene que ser la característica de un hijo de Dios: servir a quien sea. Dice que José le servía, sí, le servía, los atendía. Y estuvieron días en la prisión. Pero José les servía. Ahora, llegando hasta el versículo 4, yo quiero detenerme un ratito aquí, porque esto es grandioso lo que presenta todo este capítulo 40, hermanito amado. ¿Por qué grandioso? Porque aquí vemos el grande parecido de la historia de José a la historia de Cristo. José es un tipo de Cristo, ya se lo había dicho en otras ocasiones anteriores. Cristo es el antitipo. ¿A dónde fueron a parar estos dos hombres? A la cárcel. ¿A dónde fue a parar José? A la cárcel. Hace 2021 años, la tercera persona de la Trinidad dejó su trono. Se despojó de su gloria y asimiló una postura de esclavo. ¿Ya? De esclavo. Hombre, Cristo asimiló una postura de esclavo, sí. Por eso es que la Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros. Desciende el Señor
Usted sabe cómo se dio todo ese proceso. No se lo voy a indicar así profundamente a través de la enseñanza, en una reseña. El Espíritu Santo desciende, hace sombra en el vientre de María, y ahí se da el misterio de la encarnación. Jesús queda engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de aquella doncella llamada María. Jesús, cuando llegó el momento, el que fue engendrado por el Espíritu Santo, María lo dio a luz, y es como Jesús viene a este mundo, señores, asimilando una naturaleza igual que la nuestra. Cuando Él viene a este mundo, según el comentario que le he dado, ¿a dónde viene Jesús? Si José es un tipo de Cristo, es un tipo de Cristo, y Cristo es el antitipo. Entonces Cristo, al entrar a este mundo, entra a la escena de una prisión, de una mazmorra corrompida por el pecado. Porque ese es lo que era este mundo, una mazmorra corrompida por el pecado. Seres humanos caídos, putrefactos, enemigos de Dios, pero Él está dispuesto a convivir en esta mazmorra con los que estábamos presos. Con los que estábamos presos, porque éramos presos del diablo. Aleluya, éramos presos de Satanás. Pero Él viene a esta prisión de este mundo y viene para libertar a los presos. Pero será algo impactante aquí también. Cuando Él viene a esta prisión, está 3 años y medio para poder lograr la libertad de los hombres a través de su muerte, expiar nuestros pecados y hacernos libres y no recibir las consecuencias de nuestros pecados. Cuando Él es llevado al Gólgota, al monte del Calvario, ¿con quién más estuvo Jesús allí? Estuvo, según la tradición, les coloca nombres a esos 2 personajes. La tradición dice que uno se llamaba Dimas y el otro se llamaba Gestas. Dimas y Gestas. ¿Será cierto eso? A mí no me importan los nombres, a mí que le importa el que está ahí en medio. Ahí está Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ¿con quiénes estuvo ahí Jesús muriendo sus últimos minutos o horas en el monte del Calvario? Fue llevado con 2 presos más. 2 presos más. 2 presos más. 2 presos más. A uno de ellos le daría la buena noticia, hermano, de estar con Él en ese mismo instante, cuando aquel hombre dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A uno le da la noticia que estaría con Él, vida llena de regocijo, llena de paz, cuando estaría con el Señor. Pero al otro, que no quiso arrepentirse, le esperaba la muerte. Eso se dio hace 2021 años. ¿Qué parecido tiene con José? Igual, 2 hombres le llevaron a la cárcel, convivió con él y le servía. ¿A qué vino Cristo a este mundo? ¿A qué? A que le sirvan. A servir vino el Señor, y eso nos tiene que caracterizar a nosotros. Pero vamos ya sirviéndole José a ellos allí, sirviéndole. Estaba interesado en ellos, como Cristo estuvo interesado en nosotros. Un día vamos a estar en la boda del Cordero y Él nos va a servir. Porque ejemplo nos dio cuando Él lavó los pies a los discípulos. Así como yo lo he hecho, ustedes tienen que hacerlo. Pero es lo que menos hacemos y renunciamos a todo porque nos sirvan. Queremos ser llamados señores. Queremos ser tratados como como aquellas personas que viven en la vida social. Queremos que nos sirvan, queremos que nos laven los pies, queremos que a nosotros se nos enseñe, estemos partiendo el pan, que usted no quiere hacer nada. Usted y yo hemos sido salvados para servir, para servir, para servir, no para que nos sirvan. ¿Sirve usted? ¿Sirve usted? ¿Sirve usted a su prójimo? No, entonces hágalo como Cristo lo hizo, como José lo hizo al copero y al panadero. Estarían ahí unos días nada más, pero veamos el versículo 5. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto,
que estaban arrestados en la prisión tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Tuvieron sueños, sí, ahí estando dentro de la cárcel. Y aquí es muy interesante lo que le voy a relatar. Los sueños es parte de la providencia de Dios manejando todo este asunto. Dos hombres paganos tuvieron sueños diferentes. Según los escritores bíblicos, los sueños en esta época, según la cultura y las costumbres de esta época, eran como, dice un escritor, como el carrusel de donde Dios enviaba un mensaje, ya sea de bien o para mal, ya sea en el presente o para el futuro. Pero Dios estaba de por medio dentro de su providencia. Veamos cómo corre ese carrusel. No va hacia José, sino que va a dos paganos. Y lo tremendo es que dentro de estos dos sueños Dios apercibiría a los paganos de lo que vendría. Pero aquí viene el problema, el asunto este. ¿Dios puede hablar en sueños a alguien pagano? Sí, pero el problema es este, que el pagano no entiende lo que Dios le está hablando. Hace años aquí vino un hermanito, 25 años, vino acá, perseveró 3 años, se cayó del evangelio porque había prosperado en lo económico. Cuídense los que están prosperando, porque eso puede hacerlo haragán a usted, puede hacerlo ocioso a usted, puede ser que la prosperidad lo esté llevando a la quiebra espiritual. Cuídese, hay que mantenerse humildes. Esta persona prosperó, era cobrador en una moto de una agencia bancaria, prosperó. A los días ya no vino, ya no tenía moto, sino que tenía un carro muy bonito. Pero como esta persona era hijo de uno de los ancianos que habían echado raíces aquí en la iglesia, uno de los primeros anfitriones, anfitrión y líder, él vivía en una finca, ese anciano. Yo el caso mío no tenía vehículo, andaba supervisando a pie por una finca, lejos, la finca que llaman La Muñeca. Imagínense por dónde queda La Muñeca, ese lado. Nos metíamos a supervisar y llegamos donde el anciano le estaba llorando. Y le digo yo: hermano, ¿por qué está llorando? Por la condición de mi hijo. Es que usted no sabe, me dijo, lo que él me vino a contar. Dice que le dijo: papá, dice, estoy caído del evangelio, ando tomando, ando en drogas, pero te quiero contar esto. Le dijo: yo no sé, le dijo, no entiendo lo que me ocurre, pero tú me vas a dar el significado. Y comienza a contarle el sueño. El anciano me lo comentó a mí. Soñó el muchacho que ya no tenía ningún discernimiento de nada, que iba a carretera hacia San Salvador y que de repente una rastra se le iban los frenos e iba a dar contra él y lo dejaba hecho pedazos en la carretera. Y le dice el anciano: mira, este asunto es bien delicado, es muy delicado, esperemos al pastor a ver qué nos dice. Entonces yo en ese tiempo era un pastor de zona, era ayuda de un ministro en ese tiempo. Con el poco discernimiento que yo tuve, le dije: hermano, ¿su hijo qué dice? Dice que a mí me va a pasar, me dijo, y que no entiende nada y está esperando que usted diga algo, ya va a regresar por ahí, entonces está esperando que usted diga algo. Yo vengo y le digo: hermano, el sueño es literal. Como él anda fuera de los caminos de Dios, oremos, porque si él muere, está frito, le dije, está perdido. Oremos para que él regrese antes, porque Dios le está percibiendo a él que se vuelva a él antes que esto le ocurra, porque Dios puede revertir, hermano. Si una persona se arrepiente, Dios puede revertir todo lo que él ha dictaminado. Digamos, se lo llegó al muchacho en la moto, algo tomado, y se sentía el olor a licor. Y le digo: papá, ahí está el hermano Wilber. Digo: hermano Wilber, tan chulo que yo lo quiero mucho, hermano, pero ya no quiero nada con el evangelio, me dijo. Y le dije yo: hermanito, 2 minutos le doy porque tengo que ir a supervisar más células. Esperándole estaba. Y le dije yo: el sueño es para usted. El sueño es para usted. Ya va usted solo poniéndole miedo a uno. El sueño es para usted, varón, le dije.
Dios lo está percibiendo. Ah, no, me dijo usted con su locura. Cuando hay sueños, el impío, el incrédulo, el que está en un estado deplorable espiritualmente hablando, no entiende. Y Dios hablándole. Así pasó con estos. Pero termino la historia. ¿Qué pasó con ese muchacho? A las 2 horas de haber salido de la casa, medio se acostó, medio durmió. Le dijo el papá, voy a ir a San Salvador. Dicho y hecho, en la curva de los Chorros, una rastra de buenos frenos y quedó papitas. Es que con Dios no se juega. Quizás más de alguien de ustedes haya tenido un sueño extraño. No crea que Dios le va a felicitar en los sueños. Yo creo que la persona que esté alejada de Dios, los que no sirven, yo creo que están intranquilos. A no ser que usted no sea hijo de Dios, no esté intranquilo. Pero cuando Dios percibe a uno, uno no duerme bien. Se da vueltas a cada rato. No puede ser. No puede ser. Máximo usted que renunció a todo, a ser anfitrión, renunció a ser líder. Y muchos renuncian a ser pastor, a ser diáconos. No creo que esté tranquilo. Alguien que nació y fue salvado para servir no está tranquilo. Y alguien que se haya salido del evangelio y ande como un hipócrita en la calle, teniendo 2 caras, una aquí y otra afuera, no creo que usted esté tranquilo. Y más de algo quizás Dios ya le adelantó en algún momento. Ese es para la hermana, ese es para el hermano. Y hay tantos que le vienen contando sueños a uno. Soñé esto, soñé aquí, soñé allá. Y muchas veces el problema no es la iglesia, no son las personas, sino él o ella. Con un jovencito vino hace 2 meses, me dijo, me siento en una soledad tremenda, he soñado que estoy mal. Entonces, ¿y usted qué me dice, pastor? No, ¿y usted qué me dice? Le dije yo, ¿cómo está usted? ¿De dónde proviene esa soledad? Pues fíjese, hermano, me dice, no, yo estoy bien, me dijo. Y a los días me di cuenta que andaba vendiendo drogas. Una persona sin Cristo está solo. Había una ruptura de su comunión. Aquí estos dos no podían entender, el copero y el panadero. Ambos tuvieron sueños, cada uno en su propio significado. Dice el verso 6: vino a ellos José, porque denotó algo. Él era el que los cuidaba, él era el que estaba a cargo de ellos. Era tanto el amor en el servicio de José, como ustedes lo hacen también aquí, que se desesperan por volver a servir. ¿Qué? Como ya prosperaron, ya eres maduro, hasta podrido te pasaste ya. Se engusanaron algunos que se fueron para atrás, se olvidaron de Dios los sacó. ¿Se recuerdan de dónde Dios nos sacó? De la prisión, donde nadie puede abrir el cerrojo o las puertas de esa prisión. El diablo nos metió ahí, pero Cristo con su poder nos sacó. Uno se les olvida en medio de la prosperidad, de la salud. Espérate. Dios no deja las cosas así. José vio a estos 2 hombres tristes en su semblante. A una persona cuando anda mal se le echa de ver. Los ojos son las ventanas del alma. Como puedes andar gozoso, como puedes andar mal. José denotó lo mal que estos estaban. Dice la Biblia en el versículo número 6: vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, entristecidos. Como estaba interesado, porque para eso había sido colocado ahí, para velar por ellos. Dice el verso 7 que les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Como diciendo, ¿por qué están tristes ustedes? Ya imagínense una persona cuando está mal, ¿verdad? Le ha pasado algo, todo achicopatado, no aplaude en la iglesia, ya ni dice gloria a Dios, ya no se congrega todos los días, tiene su propio itinerario, ya no sirve para nada. ¿Cómo no va a andar mal? ¿Cómo no se le va a echar de ver? ¿Qué pasa?, dijo José, ¿por qué estáis vosotros tristes? ¿Qué ha pasado? Y dice la escritura en el verso 8, ellos le dijeron: ¿tiene listo? Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo a mí. Ahí está el asunto que le decía hace unos minutos atrás. El impío, el incrédulo, no puede entender el carrusel que Dios le ha enviado para hablarle. ¿No entiende?
Y José les dice, aquí no se pone él de por medio a decir, yo, si yo puedo. No, hermanito. Cuando ellos le dicen, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete, entonces José les dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Está poniendo a Dios de por medio. Dios conoce lo que ocurre en el pasado, presente y futuro. De Dios son las interpretaciones. Dios conoce los misterios. La palabra misterios aparece consecutivamente en la Biblia. Y la palabra misterios lo que significa es algo no revelado. ¿Podrá Dios revelar un misterio? ¿Cuáles fueron las palabras que Dios le dijo a Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De Dios son los misterios. Él revela los misterios, porque para Dios no hay nada oculto. Entonces, ahora que José da a conocer a Dios, que Dios es el que revela todo, de Dios son las interpretaciones, dice, contádmelo a mí ahora. Y comienza. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Cuando alguien está limpio, cuando alguien está puro, cuando alguien se guarda para Dios, el vaso está apto en donde Dios va a enviar su bendición. No sé si me entendió lo que le acabo de decir. Cuando un instrumento, un vaso está íntegro, puro, se conserva en santidad, es el medio que Dios va a utilizar para dar a conocer su revelación. El personaje más adecuado para interpretar esos sueños era José. En todo este asunto, vuelvo a repetirle, estaba la providencia de Dios. Repítalo fuerte, la providencia de Dios estaba con José. Cuando él hubo contado el sueño, entonces José tenía que interpretárselo. ¿A dónde comienza la interpretación? ¿A dónde comienza? En el 11, hermanito, ahí está. Y dice que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y dice el verso 12, y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Ahí está la interpretación. Esto es la buena noticia: serás restituido. ¿No le suena conocido esto? ¿Ah? Le está dando esperanza de vida, será restituido. ¿Cuáles fueron las palabras que Cristo le dijo a uno de los 2 ladrones? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es una historia de las más impresionantes. Le está diciendo, hay esperanza de vida para ti a través de la interpretación del sueño. Pero sigamos adelante. Aquí José va a dar un comentario. No se había visto este comentario anteriormente. Habíamos observado que tanto allá, cuando lo sacaron de la cisterna, él imploraba que no lo vendieran, que no lo lastimaran, imploraban que no le hicieran daño, pero él no fue atendido en sus ruegos, dice la Biblia. Lo vendieron a los ismaelitas. Cuando fue llevado al mercado, a la plaza, para ser vendido, fue llevado a la casa de Potifar. Era tentado ahí, y cuando fue acusado por la misma calumnia que la mujer se inventó, cerró su boca. No se defendió. Todo aquello en lo cual no se había defendido, no crea que José era alguien que no mantenía todo ese recuerdo en su cabeza, en su disco duro. Pero no era el momento de sacarlo. Él va a hacer algo
porque sabe que algo puede ocurrir. Sabe que Dios, quien está permitiendo todo esto en la vida del copero y en la vida del panadero, sabe que el copero va a salir libre. Entonces le dice estas frases en el versículo número 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Verso 15 le explica: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos, bueno, ese es el comentario, me lo reservo para posteriormente, después de esto que le voy a explicar. Le explica, le dice: ahora que vas a salir libre, acuérdate de mí. Cuando ya recibas ese bien, háblale, como diciendo, háblale de mí a Faraón, pues. Pero ¿qué es lo que le va a hablar? Lo que yo te voy a comentar. Fui hurtado de la casa de mis padres. Es decir, que yo no vine por mi propia cuenta aquí. Yo no vine voluntariamente a ser un esclavo. Me vendieron. Y estuve en la casa de Potifar. Y estoy en esta cárcel porque me acusaron falsamente. Ahí se observa que él está diciéndole al copero que él es justo. Él no es culpable. Porque una persona puede decir: entonces, ¿por qué no abrió su boca? Significa que si no abrió su boca es culpable. No, él cayó porque sabía que Dios estaba en todo este asunto. Y el copero se lo guardó en su cabeza, y quizás alguna esperanza se mantuvo en el corazón de José. Acuérdate de mí. Y sabes que estoy aquí siendo un inocente. Y dice el verso número 16: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete, y todos sus sirvientes, y dice la escritura, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Terminamos el capítulo, gloria a Dios. Pero falta esto último. Esto es impresionante también. Si los sueños es el carrusel de Dios para hablar a los inconversos que no entienden, apercibiendo lo que va a ocurrir tanto en el presente como en el futuro, impresionante es que hasta el panadero agarró confianza. Bueno, si a este le interpretó novedad de vida, que lo van a restituir, yo con toda confianza le cuento mi sueño. Y comienza a comentarse de todos los detalles que dio a conocer el panadero de su sueño. Aquí viene el quid del caso, la respuesta a la interpretación de José hacia el panadero, que lo llevarían a la horca. Entonces uno sería encontrado culpable y el otro inocente. Sí. El copero sería restituido y el panadero sería ahorcado. La pregunta es: ¿se cumplieron exactamente los 2 sueños? La interpretación que José dio de los 2 sueños, que Dios le dio la interpretación, porque Dios es el que interpreta. José sería el canal de interpretación. ¿Se cumplieron al pie de la letra? ¿O hubo algo que falló ahí? Dios no falla en sus planes. Y algo grandioso que usted tiene que ver aquí es que estos 2 fueron llevados para un beneficio dentro de la providencia de Dios. Pero alguien diría: pero pastor, yo no veo ese beneficio al final, porque cuando el copero fue restituido y el panadero fue ahorcado,
Dice el último texto del capítulo número 40 que el copero no se acordó de José. Ya no hizo memoria de José. Entonces, ¿cómo se habrá sentido José? Yo tengo la respuesta. Cuando el hombre te falla, Dios no te falla. Y ahí es donde uno aprende a ver más a Dios. Nunca la agarres contra el que te falla, porque el que te ha fallado es carente igual que tú, se parece o es peor que tú. Pero Dios no es peor, Dios es el mejor. Entonces eso le enseña como una escuela a uno, que si el hombre falla, Dios está allí sentado en su trono. Si el hombre se olvida, Dios nunca olvida. Él hace memoria de todo. Dios tiene muy en fresco todo lo que somos nosotros. Entonces quedó frustrado José porque el copero le falló cuando salió los 3 días, cuando Faraón estaba celebrando su cumpleaños. No, Dios estaba en este asunto, que el copero también le pasara eso. Pero Dios no se había olvidado del hombre que estaba allí, de 28 años preso. No se había olvidado. Quizás José dijo, salió y se olvidó de todo el comentario que yo le hice a él. Dios estaba de por medio en todos estos asuntos. Cuando Dios no te quiere sacar como José inmediatamente los 3 días, puede ser que esté postergando el tiempo. Todavía no, ya van 2 semanas, todavía no, ya van 3 días, todavía no, ya van 3 semanas, ya van 4, todavía no. Deja que Dios siga accionando en su providencia. Dios puede tardar, pero no olvida. Aleluya. Aunque dice las expresiones sabias de Job. ¿Se recuerdan de esas expresiones sabias del libro de Job? Aunque él tardare, pero en él esperaré. Aunque él me mate, pues, en él esperaré. Y no se movió con esa enfermedad. De igual manera, si aquí no era el momento que el copero olvidó, pues que se le fue por alto. No, era Dios manteniéndolo ahí un ratito más. Mientras más te pula, más gigante vas a ser, más útil vas a ser cuando salga. Mientras más te pulas, aquí adentro estás aprendiendo. Porque esa es la escuela. Ahí aprendió administración, ahí aprendió a discernir sueños. Aleluya. Con que no supo discernirlo de él, aquí se aprendió a ser usado por Dios. Recuerden el pasado, los 2 sueños del estatus de superioridad. No sabía qué era, pero ahora Dios usándolo. Algo Dios está haciendo en ese lugar. Algo Dios está haciendo en ese proceso. Aunque duela, esa es la escuela de Dios. Pero no nos movamos. Mantengamos nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Y sabemos que aunque Él tarde, Él lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Él cuida de mí. Y cuidaba de José. Yo no sé la situación que usted está enfrentando, que ya no se le quite todavía el coronavirus, ¿verdad? Las secuelas están y dice, Señor, ya me avanzó los riñones, Señor. El problema económico, Señor. La empresa donde estoy me van a echar, Señor. Todo se ha vuelto en contra mía, Señor. No he visto la mía desde que comenzó el año. Espere, no se vaya de la iglesia, espere. Ya renunció quizás a todo, ya no sigo sirviendo. Espere. Los valientes nunca renuncian. Los hombres de fe nunca renuncian. Los cobardes renuncian. Pero los hombres de Dios esperan en Él. Paciencia. Apenas estamos en el kinder y ya nos hemos agotado. Paciencia. Cuando venga a sentir, usted sale como un gigante en su fe. Sea cual sea la situación, la providencia de Dios no solamente está con José, sino con nosotros también. Cierra sus ojos, vamos a orar. Y nadie se vaya a mover, por favor, de sus asientos. Levante sus manos hacia el cielo. Levante sus manitas. Levante sus manos, le dije, no las decaje para abajo. Levante sus manos. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros?
Entonces cantemos esta alabanza. Levante sus manos hacia arriba. Levante sus manos. ¿Estamos listos ya? No, no están listos los hermanitos, se les olvidó. Voy a hacer 2 invitaciones, ya no la pongan, hermanos. Así como ustedes están orando ahorita, yo quiero hacer 2 invitaciones. Si hubiese alguna persona que no tiene a Cristo, no conoce del Señor, es amigo y quiera rendirle su vida a Cristo por primera vez, póngase de pie. Pónganse de pie los que son amigos, que hoy le van a rendir su vida a Cristo. Y si hubiese alguien que necesite reconciliarse, póngase de pie. El mensaje ha sido para todos, no solamente para una persona. Usted anda mal, quizás no se sienta tranquilo, quizás más de alguien le dice: estoy orando por usted, estoy orando para que usted vuelva al evangelio, estoy orando para que usted vuelva a servir. Y usted dice: no es conmigo eso, no es conmigo. En ocasiones los sueños Dios se los va a hacer ver a otra persona que está orando por usted, pero hay ocasiones en que Dios le va a hablar a usted. Ese es el carrusel, el cual Dios usa, y usted no entiende nada. No, hermano, yo estoy bien, hermano, estoy bien, a mí nada me va a pasar, yo estoy seguro en las manos de Dios. Cuídese, cuídese, cuídese. La providencia de Dios está con nosotros, pero no seamos descuidados espirituales. Volvámonos a Dios. Hago nuevamente la segunda invitación y con esto termino. Pónganse de pie los que necesitan rendirle su vida a Cristo por primera vez. Los que son amigos, pónganse de pie. Si hay alguna persona quien necesite rendirle su vida a Cristo, póngase de pie, rápido. Si hay alguna persona, algún amigo, alguna amiga, o si hay alguien que se descarriló, se desvió del evangelio, se desligó de la gracia, pero necesita reconciliarse con Dios, pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. Pónganse de pie rápido, tengo 1 minuto nada más. Usted no anda bien, no anda bien, se le echa de ver. Su caminar se le echa de ver. Una persona que anda bien con Dios está bien en todos los asuntos, señores. Pero si usted no anda bien, vuelva hacia Dios. Vuelva hacia Dios. Vuelva hacia Dios. Vuelva hacia Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, te damos las gracias por tu palabra, la cual hoy en esta noche hemos recibido a través de este capítulo número 40 que hoy hemos desarrollado. Ahora que vamos para nuestras casitas, te pedimos que nos lleves en tu paz. Quita todo peligro, todo obstáculo de la carretera, y haz que cada hermanito de manera individual o cada familia de manera generalizada pueda llegar con bien hasta su lugar de destino. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.